Bien, leeremos desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y aunque estemos grabando, yo voy a pedir que empecemos a leer por allí y sigamos hasta que se complete el versículo 11. Que se escuchen también vuestras voces. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y a diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comienza en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, para el día de Cristo. Llenos de frutos de justicia que somos por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. El comentario lo haremos desde el 3, versículo 3 al versículo 11. Y sabéis, los que habéis estudiado esta carta del apóstol a los filipenses, que el apóstol está aprovechando esta escritura para manifestar su gratitud a Dios por esta iglesia. Él no es la primera vez que se goza escribiendo a estos hermanos. Ya en el capítulo 4 estamos viendo que el apóstol, refiriéndose a ellos, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, y él se manifiesta de esta manera: gozo y corona mía, gozo y corona mía. Pero le está invitando a algo muy importante: estar así firmes en el Señor. Y vuelve a repetir: amado. Así que a su amado hermano, a ese que para él son gozo y corona suya, está tratando de alentar y también de animar a los creyentes que se congregan en esta iglesia. Le está invitando a vivir una vida de progreso espiritual, siempre inspirada y teniendo como referencia y teniendo también como guía al Señor Jesucristo. Porque Cristo es la referencia para esta iglesia. El Señor Jesucristo es la referencia para todos los creyentes, para todos nosotros. Y él, o el escritor de Hebreos, cuando está describiendo también a los creyentes, dice que debemos andar, debemos caminar siempre puestos los ojos en Jesús, el Señor Jesucristo, nuestra referencia. Y nada potencia y enriquece tanto a una iglesia local como la manifestación del amor sincero entre aquellos miembros que se congregan en el nombre del Señor Jesucristo. Lo que les enriquece, lo que les hace fuerte, lo que les permite el desarrollo en sus actividades, pues es cuando se están realizando en la comunión y en la relación íntima de cada uno de ellos
con la persona del Señor Jesucristo. Solamente vamos a ver dos cosas. La acción de gracia del apóstol por la vida de la Iglesia, por la vida de la Iglesia de Filipo, que él amaba. Él había sido su fundador. Y en segundo lugar, la oración de Pablo en particular por esta Iglesia. Doy gracias, dice el versículo 3, el principio del versículo 3, doy gracias a mi Dios. Y el apóstol está jubiloso, está contento, pensando en la maravillosa forma en que están siendo conducidos en el amor que por el Evangelio está mostrando la Iglesia de Filipo. Él está contento, está, no sé si satisfecho del todo, pero sí está contento cómo se están conduciendo. Todos sabemos, todos sabéis, y si no, pues lo podéis indagar, que esta es una iglesia fundada por el apóstol en su segundo viaje misionero. Y eso podemos ver en Hechos, capítulo 16. Él, después de predicar, de enseñar, es encarcelado, y en esa cárcel está surgiendo aquel momento tan extraordinario de la conversión de aquel carcelero. Y a raíz de ese momento, pues él empieza, o el carcelero invita a su casa, empieza la obra en esa ciudad, y esa obra se expande, crece y se llena de hombres y mujeres convertidos. Está contento de cómo se están conduciendo, está contento de cómo está progresando y creciendo la obra en esta ciudad. Ahora, a la reacción o a la acción de gracia va a acompañar una oración. Doy gracias a mi Dios, pero va a acompañar una oración. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Rogando por todos vosotros. Aún en estas circunstancias de ser personas convertidas, de ser personas que están creciendo en el Evangelio, siguen necesitando la oración del apóstol Pablo. Siguen necesitando el apoyo, ¿verdad?, la fuerza de la comunión de los hermanos. Y así podríamos entenderlo nosotros, que si estamos en el ministerio, si estamos en la iglesia, si estamos en una necesidad, pues necesitamos la oración, necesitamos la comunión y la oración de nuestros hermanos. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Todos sabéis que una oración o súplica es una petición que se hace para una determinada necesidad. Una necesidad que estamos sintiendo, una necesidad que se puede estar palpando en una vida familiar, en una situación de familia, de pareja, de trabajo, de iglesia, que estamos necesitando, ¿verdad?, que todo eso vaya acompañado por una vida de oración. Siempre, dice el versículo 4, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Una cosa que es sentida, una cosa que realmente el apóstol está manifestando y se lo está comunicando a los mismos filipenses. Estoy con vosotros, estoy por ayudaros a vosotros, pero especialmente lo estoy haciendo, quizás por la distancia, porque no puedo hacerlo de otra manera, también a través de la oración.
necesidades espirituales que ellos necesitaban, necesidades materiales, necesidades muy definidas por las que estos hermanos podían estar atravesando. Imperfecciones, peligros, dolor por desavenencias amargas que se podían estar produciendo en la vida de la Iglesia, diferentes criterios que se podían estar dando también dentro de la comunidad. Pero como en todas las iglesias, como en todos los ambientes y familias espirituales que se dan, pues por todas esas circunstancias el apóstol está orando por él. Por eso Pablo implora al Señor muchas veces, siempre y en todas mis oraciones, para que estas necesidades, estas situaciones que vosotros estáis viviendo, que la Iglesia se está viendo enredada o metida, pues sean suplidas. Ahora, en la acción de gracia y la súplica de Pablo, dice, podríamos decir nosotros ahora, que no queda excluida nadie, porque él dice, oro, pero oro por todos vosotros. Y esto es importante, queridos hermanos, porque en la Iglesia no debe de haber grupos, no debe de haber grupos selectivos que necesiten la oración unos más que otros. Puede ser que lo necesiten por necesidades. Pero él dice que está orando por todos vosotros. Podemos tener diferentes dones, podemos diferentes capacidades, diferentes formas de ver o hacer las cosas, pero todos formamos un cuerpo y todos formamos un cuerpo en Cristo Jesús. Y por tanto tenemos que ir de la mano. No hay grupos selectivos, no hay grupos que merezcan más atención que otros. Todos somos iguales, todos estamos en las mismas condiciones. Doy gracias a mi Dios. Y la razón inmediata para esta acción de gracia la tenemos en el versículo 5. Por vuestra comunión doy gracias a Dios y ruego, las dos cosas, por vuestra comunión en el Evangelio. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Lo que está siendo vuestra vida espiritual y vuestra vida eclesial desde vuestra conversión hasta este momento. Por vuestra comunión, insiste en el Evangelio. Una comunión creada y efectuada soberanamente por el Señor Jesucristo. No es una comunión creada o organizada por el hombre, como puede ser un club, como puede ser una peña, como puede ser un grupo de personas que por sus aficiones forman un grupo de personas. La Iglesia y nuestra fe y comunión en el Señor Jesucristo es algo distinto, es algo que Él ha formado y es la comunión que tenemos, es la verdad del Evangelio, es la verdad de su palabra. Y por tanto nosotros tenemos que ir de la mano. Es verdad que nuestras relaciones nunca, ni antes ni ahora, ni se potenciarán, ¿verdad?, porque nos unan colores, porque nos unan aficiones, porque coincidamos o haya coincidencia en el ocio, en gustos, en colores. Decimos que nuestra relación es en el Evangelio.
y nuestra comunión es en el Evangelio. Y es ahí donde se deben potenciar, donde deben crecer y donde se deben de fortalecer. Nuestra comunión en el Evangelio. Como consecuencia, dice Pablo, doy gracias por vuestra comunión que fomenta la obra del Evangelio. O sea, es como decir, la que está fomentando la obra de expansión, de crecimiento del Evangelio. No es que fomenta otras cosas que pueden ser buenas en la vida, ocios, cosas que a nosotros nos guste, aficiones que tengamos. No. Doy gracias como consecuencia por vuestra comunión que fomenta la obra del Evangelio. Es una comunión activa en la proclamación del Evangelio y por vuestra participación unánime que ha sido manifiesta desde el principio hasta ahora. Nuestra vida espiritual no tiene otro sentido desde nuestra conversión hasta el final si no es potenciar la obra del Evangelio. Y podemos ser aficionados a muchas cosas, pero si hay algo que se debe potenciar en la vida de la Iglesia es la parte espiritual, la proclamación del Evangelio y también la participación en él y la participación en la comunión. No somos creyentes, podríamos decir, aislados. Yo creo, yo vivo mi vida, yo vivo en mi casa, yo vivo mi creencia, lo que creo, sino que todo eso hay que potenciarlo en la comunión de la palabra de Dios. La frase que nos da aquí dice que desde el primer día hasta ahora, y lo que el apóstol quiere es resaltar la perseverancia y la lucha de los creyentes por mantener la comunión en contra de todos los inconvenientes. En la obra y en la vida de la Iglesia, desgraciadamente, siempre se estarán dando zancadillas, tropiezos, a veces errores que cometemos los mismos creyentes. Pero es lamentable que a veces lo que está impidiendo el progreso y el avance del Evangelio y el desarrollo de la comunión y la experiencia de vivir con el Señor Jesucristo, vivir es Cristo, cantábamos, es porque hay esos tropiezos y hay esa zancadilla. Dice el versículo 6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el apóstol está confiado, podríamos decir, no sé si usar la palabra seguro, porque seguro no hay nada, pero sí está persuadido, y significa esta palabra confiado, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y queridos hermanos, tenemos que aprender, y yo creo que, en fin, algunos mejor que yo lo sabéis, cuando Dios interviene en la obra, cuando Dios está interviniendo en la obra de su pueblo, en las relaciones de los unos con los otros, en esa predicación del Evangelio, en ese testimonio diario, en esa palabra
sencilla que a veces podemos transmitir, pues en las palabras que nos tenemos unos con otros, cuando Dios interviene, mejora la comunión y Dios la perfecciona. La mejora y la perfecciona. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta la venida del Señor, hasta que Él venga. Mientras Él nos mantenga aquí, mientras estemos dentro de su iglesia, Él nos va a mantener firmes y nos va a ayudar a seguir hacia adelante. Cuando Dios interviene, lo mejora todo esto. La iglesia tiene que estar llena y tiene que estar llena, queridos hermanos, no de ego o no de glorias personales. A veces se dice y se comenta la iglesia de fulano de tal, la iglesia de tal, de cual. Se habla de eso, de ego, ¿verdad?, personales. La iglesia tiene que estar llena siempre de la gloria de Dios. Dios es el que debe vivir dentro de la congregación y Él siempre tiene que ser ensalzado. Bueno, en segundo lugar, decíamos que la oración del apóstol por la iglesia, la oración de Pablo por la iglesia. Lo que también es verdad, que la iglesia no había llegado a la perfección. Filipo estaba avanzando, progresando, pero como tanta, la vida de la iglesia no llega a la perfección hasta el día de Jesucristo. No había llegado a la perfección. Y el apóstol pone su carga delante de Dios. Y esto pido en oración. Necesitaba descargar su preocupación delante del Dios que todo lo puede. ¿Cuál era la petición del apóstol? Dice el versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que vuestro amor abunde aún más y más. La palabra amor, sabéis que llena las páginas de las epístolas de Pablo. Mientras él está escribiendo a una iglesia, a otra iglesia, está escribiendo, siempre las va llenando con esta palabra, palabra de amor. Llena, ¿verdad?, todas las epístolas. Por tanto, el amor del que habla el apóstol es la espontánea y agradecida entrega de toda la personalidad, nuestro todo, a aquel que se ha revelado a sí mismo en Jesucristo y por la verdadera prosperidad de todos los redimidos. Este anhelo se manifiesta en la actitud de abnegación, lealtad, bondad, ternura, sinceridad, mansedumbre, aunque la mejor descripción de este amor, de cómo el apóstol lo manifiesta, lo encontramos en 1 Corintios, en el capítulo 13, que no lo vamos a leer, pero que si lo leemos en nuestras casas volveremos a entender el sentido que el apóstol Pablo está dando a esta palabra, amor. Pablo no ora para que los filipenses comiencen a ejercitarse en este amor, sino para que el que ya está prendido y establecido en sus corazones, el que ya existe este amor, que ya habéis recibido, que ya conocéis, que ya habéis experimentado y estáis experimentando,
este que existe, pues crezca y crezca, vaya y siga creciendo y alcance cimas más altas. Que vuestro amor, usa esta palabra, abunde aún máxima. Ahora bien, pero el amor plenamente desarrollado nunca marcha solo. El amor nunca es una experiencia en nuestro corazón que va ahí conduciendo en nuestra relación con el Señor. Nunca marcha solo, sino va acompañado de obras hermosas de cooperación. Obras en la comunión unos con otros, obras en las relaciones, obras que se están manifestando dentro de la comunidad y también fuera de la comunidad. Ese amor se debe de manifestar dentro y fuera de la comunidad. Nunca, como digo, marcha solo, sino que va acompañado de obras hermosas y de cooperación. El versículo 10 dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Las cosas que son excelentes, escoger lo que de verdad vale la pena, para que aprobéis lo mejor, las obras que merecen la pena, buscando así la sinceridad en todas nuestras acciones. Saber preferir el bien al mal, escoger entre lo que conviene y en lo que no conviene, y también en lo esencial a lo trivial. Saber escoger en nuestra vida para que aprobéis lo mejor, para que viváis en lo mejor, para que caminéis en lo mejor, para el día de Cristo. Toda nuestra vida como creyentes ha de ser una preparación para aquel gran día en el que el Señor venga, o lleguemos a su presencia, porque Él aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Ahora concluimos, tenemos que hacerlo, con el versículo 11. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Y termina con estas palabras: para gloria y alabanza de Dios. Para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia. Pablo ora para que en los corazones y en la vida de los creyentes de entonces y en la vida de los creyentes de ahora se dé una rica y abundante cosecha espiritual de los mejores frutos del cielo, como son esos frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, mansedumbre, bondad, benignidad, fe, templanza, paciencia, y a la vez también los resultados de que ellos resultan. Pero fijaos cómo termina: para gloria y alabanza de Dios. Pablo concluye esta oración con el supremo propósito de todo lo que ha dicho: sea para gloria y alabanza de Dios. Es como el final de la estrofa, es como esas estrofas que se están produciendo en el capítulo 1 de Efesios, lo que hemos sido, nuestra posición en Cristo, lo que somos, los beneficios que hemos recibido, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Para gloria y alabanza de nuestro Dios. Pablo, que está en sintonía
con su amado Señor, quiere que el ciclo ha de efectuar su recorrido completo. Los frutos, ¿de dónde descienden? Los frutos que hemos recibido, y según nos está describiendo en Efesios capítulo 1, ¿de dónde vienen? Vienen de parte de nuestro Dios. Vienen de Dios. Y los frutos descienden del cielo, y su fragancia debe de volver de nuevo al cielo, para la gloria de Dios. Hemos recibido la bendición de la salvación, y esta no es de nosotros, es por gracia, es de parte de Dios, para que nadie se gloríe. Pero esto que nosotros estamos recibiendo ahora y en este momento debe de volver también para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Debe volver allá de nuevo. Así que sea en esta noche esta lección para todos nosotros, una vez más. La oración de Pablo debe ser también nuestra oración, por la Iglesia, por los hermanos, por las necesidades, por las cosas que están ocurriendo, por las situaciones que estamos viviendo. Gracias debemos dar en esta noche por la Iglesia, gracias por mis hermanos, por la comunión, por la salvación. Y en nuestras peticiones pedid perdón cuando estamos errando, cuando estamos tropezando. Pero también en nuestras peticiones pedid por esta situación que se está dando de guerra, situaciones que nos duele, la situación por la Dana, tanto en Valencia como en Andalucía, como en Castilla-La Mancha, como en distintas ciudades que se están dando. Y sobre todo porque nuestro Dios mejore la vida de la Iglesia. Que Él bendiga su palabra.